Miriam parecía tenerlo todo bajo control. Desde fuera, era el ejemplo perfecto de fortaleza y serenidad, la persona a la que todos acudían cuando necesitaban apoyo o un consejo. Siempre sonriendo, siempre ayudando, la roca de su grupo. Sus amigos y familiares la veían como un faro de estabilidad, alguien que nunca se derrumba sin importar la tormenta. Pero por dentro, su barco hacía aguas. Cada día sentía cómo pequeñas fisuras crecían, amenazando con desbordarla. Su sonrisa era solo una capa de pintura sobre grietas profundas. Nadie imaginaba el esfuerzo que le costaba mantener esa fachada. Cada día era una lucha para no hundirse. El cansancio se acumulaba y la esperanza de alivio parecía cada vez más lejana. Por la mañana se ponía su armadura de mujer fuerte, se miraba al espejo y se prometía resistir, aunque por dentro sintiera que se desmoronaba. Por la noche se sentía una náufraga esperando un rescate. El silencio de la casa amplificaba sus pensamientos y miedos. Su familia dependía de ella, pero el peso era abrumador. Cada tarea, cada responsabilidad, sumaba un ladrillo más a su carga invisible. 2 hijos llenos de energía, que la necesitaban presente, atenta, siempre disponible. Un marido ausente en sus preocupaciones, distante, incapaz de notar el naufragio silencioso de Miriam. Miriam era el pilar de su hogar, pero sentía que se rompía. Nadie parecía darse cuenta de sus grietas. El cansancio era más que físico. Era un agotamiento del alma, de tanto fingir que todo estaba bien, de no poder pedir ayuda. En el supermercado, sonreía mientras su mente era un caos de facturas, preocupaciones y soledad. ¿Conoces a alguien así? ¿O eres tú? A veces las batallas más duras son las que nadie ve. Es más común de lo que parece. Muchas mujeres llevan este peso en silencio, ocultando su dolor tras una sonrisa. Somos expertos en construir fachadas mientras por dentro todo se tambalea. Aprendemos a disimular, a aparentar que nada nos afecta. Pero hasta el mejor arquitecto sabe que si los cimientos fallan, todo se viene abajo. No importa cuán bonita sea la fachada. Y Miriam sentía que sus cimientos temblaban. Sabía que necesitaba ayuda, pero no sabía cómo pedirla. Los problemas de Miriam eran como un equipo de fútbol jugando en su contra, y el delantero principal era la falta de dinero. Las facturas se acumulaban, cada sobre era un pequeño ataque al corazón. Miriam estiraba cada euro, sacrificando para que sus hijos tuvieran lo necesario. Pero el problema no era solo económico. La soledad era aún peor. Su marido, aunque buen hombre, no veía su lucha diaria. Ella intentaba hablar, pero era como hablar con una pared. La soledad dentro de su propia casa era un veneno lento. Y la presión social de ser la madre y esposa perfecta solo aumentaba su sensación de impostora. Cada estoy genial era una mentira que le robaba un trozo de alma. La carga de ser fuerte para todos, sin tener a nadie que fuera fuerte para ella, era demasiado. Miriam se sentía invisible, agotada y sola. Una noche, Miriam tocó fondo. El peso de los días difíciles, de las preocupaciones acumuladas y de la soledad, la aplastó de golpe. Con la casa en silencio, se dejó caer y lloró por todo: el dinero que no alcanzaba, la soledad que la envolvía, el cansancio que no se iba. Era como si el mundo entero se hubiera detenido solo para que ella pudiera sentir el dolor en toda su intensidad. En ese momento, miró al techo, buscando respuestas en la oscuridad, y sin palabras, pidió ayuda al jefe de arriba. No sabía si alguien la escuchaba, pero necesitaba intentarlo. No fue una oración elegante, solo un grito silencioso: «No puedo más, si existes necesito una señal». Era una súplica desesperada, nacida del fondo de su corazón. No esperaba respuestas, ni milagros. Solo necesitaba soltar la carga, aunque fuera por un instante. A veces, el simple acto de rendirse es el primer paso para sanar. Poco a poco, una extraña calma la invadió. No era felicidad, ni alivio total, solo un vacío tranquilo, como si el dolor se hubiera hecho más liviano por un momento. Sintió el impulso de buscar la vieja Biblia de su abuela, olvidada en una estantería, cubierta de polvo y recuerdos. La abrió al azar, sin buscar nada concreto, solo esperando encontrar algo que le hablara, aunque fuera una palabra suelta. Sus ojos se posaron en unas líneas que no entendía del todo, pero que le dieron un poco de paz. Era como si esas palabras, aunque confusas, le ofrecieran un respiro. No era religiosa,
ni creía en milagros, pero en ese momento, cualquier cosa era mejor que nada. A veces, la esperanza se esconde en los lugares más inesperados. Ese gesto simple, abrir un libro viejo en la noche, fue el primer paso hacia un cambio inesperado, aunque Miriam aún no lo supiera. A veces, la ayuda llega de formas insospechadas, en gestos pequeños, en silencios compartidos con uno mismo. Miriam no lo sabía, pero acababa de encender una pequeña luz en su oscuridad. Una chispa de esperanza, casi imperceptible, pero real. Y esa luz sería su guía, recordándole que incluso en las noches más largas, siempre puede aparecer un nuevo comienzo. Miriam leyó un pasaje de Isaías. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Aquellas palabras fueron como agua fresca en el desierto. No eran solo palabras, eran una promesa de compañía y fuerza. Siempre te ayudaré. Eso era lo que más necesitaba, apoyo constante. Se imaginó una mano invisible sosteniéndola. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola en su pequeña balsa. Esa noche no durmió mucho, pero no por angustia, sino por esperanza. Las facturas seguían ahí, pero algo había cambiado dentro de ella. Había encontrado una pequeña llama de esperanza en la oscuridad. El viejo libro se convirtió en su manual de instrucciones para el alma, confiar. Al día siguiente, Miriam se sentía diferente. Había algo en el aire, una calma sutil que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. El cansancio seguía, pesando en sus hombros, pero la desesperación se había ido, como si una sombra se hubiera disipado durante la noche. Mientras preparaba el desayuno, repetía las palabras de Isaías como un escudo invisible, aferrándose a ellas con cada movimiento, como si fueran un mantra que la protegía del miedo. Al buscar monedas para comprar pan y leche, sus dedos tropezaron con algo inesperado. Encontró 2 euros en el bolsillo de un abrigo viejo, olvidado en el fondo del armario. No sabía cómo habían llegado ahí, ni cuándo los había guardado, pero para ella fue más que una simple casualidad. Era como si el universo le estuviera respondiendo. Recordó su petición de una señal la noche anterior, ese susurro silencioso que había lanzado al cielo antes de dormir, esperando ser escuchada. No era mucho, apenas lo justo, pero era exactamente lo que necesitaba en ese momento. Era suficiente para el pan y la leche, suficiente para empezar el día. Esa moneda era un pequeño guiño, una respuesta silenciosa. Te he escuchado. Era como si alguien, en algún lugar, le hubiera enviado un mensaje de aliento. No resolvía todos sus problemas, ni borraba las preocupaciones, pero le permitió respirar y sonreír de verdad, aunque fuera solo por un instante. El sol brillaba un poco más, o al menos así lo sentía Miriam. La luz parecía más cálida, como si el día le ofreciera una nueva oportunidad. A veces, los milagros no llegan en forma de grandes sucesos, sino en detalles pequeños que nos dicen: sigue adelante, no estás sola, hay esperanza en lo cotidiano. Miriam guardó la moneda con cuidado y salió a la calle, sintiendo una nueva esperanza en su pecho, lista para enfrentar el día con renovada fe. A veces, una simple moneda basta para recordarnos que todo puede cambiar y que incluso los pequeños milagros pueden transformar nuestro mundo. Con la moneda en el bolsillo, Miriam empezó a ver la vida de otra manera. Los problemas seguían, pero la carga era más ligera. Sentía que alguien invisible la ayudaba a sostener sus preocupaciones. Esa tarde, una vecina le habló de un trabajo de limpieza. Antes habría dicho que no, pero esta vez aceptó. Fue un pequeño paso, pero gigante para ella. La esperanza no soluciona todo, pero da energía para seguir. Miriam también encontró fuerzas para hablar con su marido de otra manera, y él la escuchó. Su vida no se volvió perfecta, pero ya no se sentía sola en la lucha. Descubrió que la fe no elimina los problemas, pero te sostiene mientras los enfrentas. A veces, la ayuda llega en forma de una moneda o una conversación casual. Miriam confundía la fuerza con aguantar en silencio. Creía que pedir ayuda era debilidad, pero aprendió que la verdadera fuerza está en ser vulnerable, en decir, no puedo más, y pedir ayuda. Pedir ayuda no es rendirse, es el acto más valiente.
Miriam empezó a practicarlo, llamó a su hermana y fue sincera sobre su situación. Aprendió a delegar en casa y a pedirle a su marido que se involucrara más. Poco a poco, la armadura se fue cayendo y apareció una Miriam más real y fuerte. Si te sientes como ella, recuerda, no eres débil por sentirte así. La fuerza es pedir ayuda, hablar, buscar apoyo. No estás solo. Hay muchas manos dispuestas a ayudarte a remar. Tu barco no tiene por qué hundirse. La verdadera fuerza es dejarse ayudar. Con el tiempo, la vida de Miriam cambió poco a poco, como un amanecer. El trabajo de limpieza le dio un respiro económico y autoestima. Juan, su marido, empezó a participar más en casa y a escucharla. Miriam también cambió su relación con la fe. La Biblia de su abuela se convirtió en un refugio. La frase de Isaías fue su ancla en los días difíciles. Su sonrisa ya no era una máscara, sino reflejo de una calma interior. Aprendió a poner límites y a priorizarse. Dejó de ser la capitana de un barco que se hunde para ser la de un barco que navega con rumbo claro. La historia de Miriam es la de muchos, aparentar fortaleza mientras luchamos por dentro. Pero también es una historia de esperanza y de saber que nunca estamos realmente solos. Esta parte es para ti, que te has visto reflejado en Miriam. Para ti, que sonríes cuando quieres llorar, que sostienes a otros mientras te desmoronas. Esta oración es un abrazo en palabras. Eres visto, escuchado y amado, incluso cuando no lo sientes. Dios, universo, fuerza superior. Hoy pedimos por los fuertes que se sienten débiles. Mira sus noches sin dormir, sus lágrimas ocultas, su cansancio. Hazles sentir que no están solos. Envíales una señal, un guiño, una caricia al alma. Dales valor para pedir ayuda y personas que sepan escuchar sin juzgar. Ayúdales a entender que su valor no está en lo que aguantan, sino en lo que son. Renueva sus fuerzas. Dales paz y esperanza para enfrentar la vida. Que esta noche descansen mejor y mañana el sol brille un poco más para ellos. Amén.